Hola, soy Carlos Izquierdo, soy el coordinador del servicio de PAE, que es los puntos de asesoramiento energético del Ayuntamiento de Barcelona. Nos centraremos hoy en el eje de inserción laboral, pero antes haremos una pequeña explicación de qué son estos puntos, ¿no? Los puntos de asesoramiento energético trabajan en distintos ejes. Uno es precisamente la garantía de los derechos energéticos de las personas, que por lo tanto puedan acceder a unos suministros energéticos más allá de su situación económica y de su situación social. Otro es la promoción de la eficiencia energética, de la sostenibilidad. El tercero sería el que llamamos el eje comunitario, que es el trabajo en el día a día en la calle con las propias entidades de los territorios, de los barrios, detectando casos de pobreza energética, de vulnerabilidad energética, y también diseñando talleres como, por ejemplo, cómo leer una factura de la luz, cómo leer la factura eléctrica, qué servicios tienes que no te hacen falta, etcétera, etcétera. Y el cuarto, que es en el que nos vamos a centrar hoy, que es el eje de inserción laboral. Para explicarlo, primero entendemos que hay que explicar dos conceptos, ¿no? Por un lado, entender que el servicio del PAE es un servicio que evidentemente trabaja desde una perspectiva técnica, pues por ejemplo, para reconectar a personas que han tenido un corte de suministro, para eliminar servicios extras de su factura, y para este tipo de cuestiones. Pero también entendemos que es un servicio donde la persona está en el centro, donde se promueve la escucha activa, donde se acompaña emocionalmente a personas que precisamente en muchos casos están sufriendo un proceso de exclusión social, pues que afecta a su autoestima, a su nivel de angustia, o incluso muchas veces pues a la propia capacidad cognitiva por la situación de estrés que se está viviendo. El servicio de PAE no deja de entender que el objetivo final es trabajar por el bienestar de las personas. Y todo esto también se junta con lo que es el propio programa de inserción laboral, donde se contratan a personas que por situaciones de género, situaciones de edadismo, pues tienen unas menores garantías de entrar en este mercado laboral. Es en esta confluencia de estos dos factores donde entra el concepto de peer worker. El concepto de peer worker es un concepto que se empezó a trabajar en los años 70 en el mundo sajón, por decirlo así, que eran precisamente personas, en este caso personas que trabajaban con personas que tenían enfermedades mentales y que también habían pasado por esas situaciones, ¿no? Con problemas de salud mental. Evidentemente, cuando trabajas con personas, ahora llevado al terreno del PAE, al terreno de los servicios sociales, cuando quien te está escuchando es una persona que ha pasado por un proceso social de privación material parecido al que puede estar pasando esa persona, se genera una mayor confianza, se genera una mayor empatía, una mejor escucha, esa persona tiene un referente, está hablando con una persona que también ha pasado por esa situación y por lo tanto también se genera un doble empoderamiento, tanto para la persona usuaria como para esta persona trabajadora. Y esto acaba revirtiendo a fin de cuentas en una mayor calidad asistencial que no deja de ser lo que se busca evidentemente. Y aparte, en estos 5 años que llevamos trabajando en este proceso de inserción laboral, lo que hemos visto es, primero, no es un servicio finalista, no es solo que una persona tenga un empleo o un empleo verde que se llama ahora durante un año, sino que durante este tiempo también tenga unas formaciones que mejoren su capacidad de empleabilidad, que luego pueda encontrar otro trabajo. Y nos hemos dado cuenta que más allá de la formación técnica que ha de tener, que también la tiene, la formación en escucha activa, la formación en comunicación, la formación en atención al público, son formaciones que van bien para el propio servicio, pero que luego es lo que demanda el propio mercado laboral. Y lo que se ha conseguido finalmente es que se tenga un 80% de inserción laboral, es decir, después de pasar por el servicio de PAE, un 80% de estas personas que han pasado, de estos peer workers, consiguen trabajo. En el proceso de transición energética, de transición verde en el que estamos, que es obligado a hacerlo en el concepto de crisis climática que estamos viviendo, entendemos
que solo se podrá hacer si este proceso lleva consigo una serie de beneficios sociales. Evidentemente, trabajar por la promoción de derechos de las personas es un beneficio social, la inserción laboral es un beneficio social, el trabajar por la sostenibilidad es un beneficio social. La crisis climática es desigualdad. Trabajar por esto es cohesión social e igualdad. Y con esta filosofía y de esta forma es como lo trabajamos en los PAEs.